y vamos a empezar con la clase. Ayer nos quedamos aquí, ¿no? Íbamos a hablar de la radiación, empezamos a hablar bastante de lo que era el aspecto de la teoría atómica. Les dije en la introducción lo que había puesto Dalton como sus cuatro hipótesis fundamentales, el principio de la ley de la conservación de la masa, pero para poder estudiar a fondo lo que había detrás de la idea del átomo, digo la idea porque, ¿cómo decirlo? Es un supuesto, ¿no? Ustedes no han visto un átomo. Es más, ni siquiera yo he visto un átomo. No lo he visto. Lo creemos por fe, ¿no? Porque hay un montón de investigación que respalda el hecho de que existe supuesta cosa. Sin embargo, con mis ojos carnosos no los puedo ver. Sé que se componen mis ojos de esto y de eso, y al final de cuentas, pues son átomos. Pero yo nunca los he podido ver. ¿Cómo un ojo va a ver su propia creación? Entonces, de ahí viene pues el asunto. Muchas de las cosas que nosotros estudiamos las creemos por fe, y se los digo por experiencia. Muchas veces en los experimentos que hacemos como investigadores, las creemos por fe porque así tiene que salir, porque la teoría y los sustentos y los fenómenos funcionan bajo ciertas leyes y el universo está dominado por esas leyes, ¿no? Entonces, en este caso, la radiación es lo mismo. No se entendía muy bien y fueron a la par las dos investigaciones. La investigación en cuanto a encontrar toda una teoría del modelo atómico y también la teoría de la radiación. Por definición, ahora, actualmente, sabemos qué es la radiación, sabemos sus peligros, sabemos sus efectos, sabemos sus beneficios, etcétera. Que es la emisión o transmisión de energía en forma de ondas o partículas, cualquiera de las dos formas, que viaja a través de un medio o material o vacío. O sea, en otras palabras, que tenga masa o que no haya nada en ese medio. Por ejemplo, la radiación del Sol viaja en el vacío, porque en el universo no hay nada, no hay aire, o sea, fuera de los planetas, ¿no? No hay atmósfera. A lo mejor uno que otro meteorito por ahí, algunas nubes de gases, pero fuera de eso, la mayor parte, el 99.9% es vacío. ¿Cómo viaja a través de ese tipo de energía? Pues se puede transportar al vacío. Y la velocidad de la luz o de la radiación al vacío de un objeto que no tenga masa, como máximo es la velocidad de la luz. De esta forma, después de muchos años se investigó eso, ¿no? Pero quienes fueron los pioneros en descubrir qué onda con la radiación y para empezar a entender que había cuerpos que emitían energía y esa energía interactuaba con la materia fue Röntgen. De hecho, una de las unidades de radiación está a su nombre, y Antoine. Ellos descubren los rayos X y encontraron que un átomo de uranio lograba emitir una energía no identificada y no sabían ni qué onda con esa energía, pero lograban ver que esa energía interactuaba con la materia. Por ejemplo, pasaban una piedra de uranio a través de una lámina de metal y miraban que ese metal interactuaba sin tocar el uranio y se empezaba a poner negro. Entonces decían, hay algo, ¿no? De hecho, de esa fue la iniciativa y el interés que generó las preguntas que después encontraron respuesta, ¿no? Y ellos le nombraron rayos X. Bueno, de hecho fue Marie Curie, estudiante de doctorado de Röntgen y de Antoine. Marie Curie dijo, pues este fenómeno se le vamos a decir radioactividad, porque viene de la palabra rayo en latín. Entonces, Röntgen les dice que son rayos X provenientes de radioactividad, porque no sabían qué rayos eran esos rayos, ¿no? La redundancia, ¿no? No sabían, entonces le ponen X de incógnito. No tenían ni la menor idea de qué se estaba transfiriendo a través del vacío. Y les dan el premio Nobel por el descubrimiento de una energía no antes vista, pero nombrada rayos X y que interactuaba con la materia. Precepto que en ese entonces era muy poco usual. Les dan el premio Nobel de Física también a Marie Curie 2 años después, por, y bueno, su esposo Pierre, ¿no? Por el efecto de la radioactividad. Ella entonces encuentra el elemento polonio, nombra el elemento polonio, nombra el elemento radio y les llama al efecto que tienen esos elementos para emitir energía en el espacio, en la materia, e interactuar con ella, le llaman radioactividad, ¿no? Y aquí empieza un montón de investigación, ¿no? No voy a adentrarme en la vida de ella, es bastante interesante, les sugiero muchísimo que lean una biografía de ella, vean la serie o mínimo la página de Wikipedia, ¿no?
porque es una pionera en la ciencia y de las primeras mujeres que logra obtener un premio Nobel. Y no solamente uno, dos premios Nobel. Es la única mujer que ha tenido dos premios Nobel. Y ella tiene una serie, si no me equivoco, está en Amazon Prime. No sé quién, no sé esa serie, no la conozco más. No me acuerdo si ya salió o está saliendo la serie de Marie Curie, o va a salir, pero si sale o no, ya le hice un comercial, ¿no? El punto es, les sugiero que por lo menos lean la biografía de esta mujer. Le negaron la entrada a la Academia de Francia simplemente por el hecho de ser mujer. No la dejaron entrar a la academia, ¿no? Ella luchó, ella hizo de la nada, hizo su ciencia de la nada, hizo su laboratorio, y pues tuvo un esposo que le echó la mano, ¿no? Sin embargo, sí, yo también, Ana Luisa, yo he visto el comercial, me han entrado muchísimas ganas de verla, no la he visto, pero pues yo creo que sí, ya debe estar al aire, ¿no? O sea, en Amazon Prime o algo así. Si no, ahí busquen rápido ahorita en Google ustedes. Y como les digo, ajá, ándele, se llama Radioactive. Entonces, como les digo, ella es una de las tres personas en toda la historia de los laureados del premio Nobel que ha tenido dos premios Nobel. Es una de las tres, ¿no? Y los demás, pues también están a su nivel. Ah, es una película. O pensé que era serie. Bueno, una película también es suficiente para que por lo menos se puedan aprender un poquito de su vida, ¿no? El punto es de que, de hecho, la familia de ella es tan reconocida que su hija le ayudó muchísimo y también su hija después sacó el premio Nobel, ¿no? Siendo la familia en la historia eh, que ha tenido más premio Nobel, ¿no? La familia de los Curie. Y otra cosa otro dato interesante, fíjense que ella, contrario, ¿no? A lo que es actualmente, cuando descubre la radiactividad y la manera de poder producir artificialmente radiactividad, ella no lo patenta. Ella no lo patenta, ella dice, úsenlo, hagan utilidad de él. Tiene muchísimas aplicaciones y ella se fue como que hay aplicaciones bélicas, hay aplicaciones médicas, hay aplicaciones de investigación y todos los investigadores que eran lo que agarraron su trabajo y lo aplicaron en sus áreas, ¿no? De hecho, gracias a esa investigación que logró liberar públicamente Marie Curie, pues se descubre todo lo que son las partículas subatómicas. Ahorita vamos a hablar de ellas. Pero ahora en la actualidad, y es como un paréntesis, ¿no?, de la clase, nosotros como investigadores generalmente lo que buscan las universidades es, hey, paténtenlo, para que sea de nosotros y de ustedes y nadie lo pueda agarrar, nadie se los copie, ¿no? Un pensamiento muy diferente al pensamiento que tenía esta mujer. Incluso Albert Einstein dijo que si había una persona en el mundo que no se podía corromper por la fama o por los logros, era Marie Curie. Y es algo muy impactante porque tenía una visión muy diferente de la ciencia, cosa que se ha perdido al paso de los años, ¿no? Ahora la ciencia está monetizada. Haces un artículo, publicas algo, haces una investigación, pero pues para ganar dinero, ¿no? Yo soy de la idea que no debería ser así. En fin, concordamos en eso con ella y con muchas otras cosas. El punto es de que ella empieza a investigar y de ahí salen otras mm, nociones de los tipos de radiación que existen. Ella no logró identificar todas, logró identificar que dicen, pues claro, Omar, créalo que la radioactividad no se pierde, ¿no? De hecho, ella fallece a los 63 años por su propio trabajo, ¿no? Por el hecho de investigar radiación, ella no tenía idea de que iba a tener un efecto tan negativo en su salud. Y su hija también fallece de 58, 57, más joven que yo, 55, no me acuerdo. De lo mismo, ¿no? Les dan a los dos un tipo de efecto por la reactividad, un tipo de cáncer, y fallece. Entonces, son personas que dedicaron la vida a la investigación y sufrieron el más alto precio, ¿no? Por eso. Porque ahora si ustedes me dicen, agarra esto, yo de volada digo, no, esa cosa es radiactiva, ¿no? A mí sí me da miedo, yo me cuido mucho la salud. Una vez estábamos en el laboratorio y fue alerta de material radiactivo, ¿no? Nos sacaron de la práctica. No en la UABC, en otra institución donde trabajaba. Y, y ahí estuvimos como 2 horas. Pusieron todo de seguridad, la malla de seguridad. Y estaba una caja, ¿no? Que decía material radiactivo en medio de la explanada. Y ahí estaba como que, no, pues ¿dónde está
el medidor de radiación para yo ir a medir, dije, pues era el más joven de todos los maestros. Y no, pues no, no hay. Y ya fue a protección civil como una hora después. Ya detectó que sí tenía una radiación, pero era sumamente baja y que se podía tocar. Y ya abrieron la caja y era un sonar de barco, no sé qué rayos hacía ahí un sonar de barco. Y ya lo tiraron, ¿no? Ya se lo llevaron los de protección civil, pero perdimos como 3 horas. Fue algo muy feo. En fin, eh, después, como les digo, de Marie Curie, de descubrir, de nombrar y de los componentes, cómo ellos pueden emitir energía, catalogan 3 tipos bueno, son 4 en realidad, son 5 de hecho, de radiación, ¿no? Entonces aquí los rayos alfa constan de la emisión de protones y neutrones juntos. Esto es de la radiación más radiactiva o más energética que puede causar más estragos en el organismo. Sin embargo, también es la que menos penetra la materia. Viaja a través del espacio, pero penetra menos la materia. Por ejemplo, aquí una lámina de papel, aquí haría que rebote y ya no atraviesa, ¿no? Y luego tenemos los rayos beta, que son electrones de alta energía, ¿no? Que andan fugando por el medio, no como electricidad. Y es ahí donde les he dicho varias veces que ustedes que me preguntan no sé si es este grupo, ¿no? Que me han preguntado por cómo se carga un celular inalámbrico. Yo digo que es por acá. Debe ser una manera de radiación. Entonces, irradias electrones de alta energía y estos electrones sí logran penetrar un poquito más la longitud de la materia. Por ejemplo, logra atravesar el cuerpo humano, logra atravesar la lámina de papel, pero choca con el aluminio en algunos metales, ¿no? Y ya rebota. Y luego los rayos gamma y los rayos X son más energéticos que los anteriores y logran penetrar bastante materia hasta el plomo. El plomo como es un material muy denso, logra hacer que reboten los rayos, aunque se absorban en el mismo plomo, ¿no? Haciéndolo plomo radiactivo. Y luego de los últimos, que son los rayos de neutrones, estos logran penetrar hasta el plomo, pero se quedan en el concreto, ¿no? Por eso, por seguridad, cuando uno tiene un material radiactivo y quiere disponer de él, por protocolo en todos los países se utilizan, eh, ¿cómo se llaman? Paredes de hormigón, ¿no? De 1 metro de espesor, medio metro de espesor. Señor hormigón, y ahí metes el material radiactivo. Como el caso de aquí en Mexicali, ¿no? No sé si saben ustedes que hace muchos años hubo un lote de vigas y varillas contaminadas con cobalto 60, material radiactivo. Es un isótopo del cobalto que tiene mucha radiación. Entonces venía de Estados Unidos, lo vendieron a México. México pues fue a Monterrey y lo distribuyeron a todo el país, ese lote. Una parte llegó aquí a Mexicali y algunos edificios se construyeron con esas varillas y esos postes de acero. Cuando descubren algunas casas radiactivas las tumban, eso fue como en el 80, 80 y algo. Las tumban y todo el material radiactivo lo mandan ahí a la carretera San Felipe y lo entierran, ¿no? De hecho, si ustedes pasan pueden ver ahí desde que ahí se enterró el material radiactivo. Se hizo toda una losa de hormigón, pues ni modo, ¿no? Ahí lo aventaron, ¿no? En 200 años a lo mejor ya se puede usar o disponer como escombro, ¿no? Sí, así es, pues eso pasa mucho, ¿no? También hace muchísimos años pasó que llegó aquí a México una leche radiactiva, pero eso fue como en el 70. Llegó una leche radiactiva y cosas de Mexicali, ¿no? Dicen que no pasa nada en Mexicali, pero fíjense, sí pasa. No, no se confíen, ¿eh? Aquí pasa de todo. Y sí, que llegó un lote, pero eso fue más en el sur. Llegó a Ciudad de México y de ahí se distribuyó cerca al Estado de México. Pero era un lote, venía de Rusia. Era un lote que estaba contaminado con agua radiactiva. Entonces, pues le hicieron leche, ¿no? Porque eran sueros de polvo. Y pues mucha gente se enfermó. Se intoxicaron por radiación. Tiraron el lote, ¿no? Pero pues el daño ya se había hecho. ¿Quién sabe si fue un atentado de Rusia contra México? No creo, ¿no? Pero quién sabe, nadie sabe. Hay varios eventos de ese tipo, ¿no? El punto que les quiero decir aquí es de que la radiación, esta es la radiación ionizante, ¿no? La ionizante se le llama ionizante porque logra romper enlaces. Si nosotros tenemos una estructura atómica o molecular, en donde, por ejemplo, tenemos una, vamos a suponer que esto es una célula, ¿no? Y si ustedes le hacen suma a la célula, tendrían, pues dentro sus organelos, ¿no? La mitocondria, el núcleo, etcétera. Pues en el núcleo
Ustedes ya saben un poco de biología, ¿no? Muchos de ustedes van para bioingeniería. En el núcleo tenemos el material genético. Y si hacemos zoom al núcleo, ¿qué encontramos? El material genético y la doble hélice que conocemos como ADN, ¿verdad? Supongo que esto es un ADN. La radiación ionizante logra atravesar la materia y viendo las imágenes que tenemos acá, la que lograría atravesar el cuerpo humano sería los rayos beta, los rayos X, los rayos gamma y los rayos de neutrones. De modo que estos rayos logran atravesar la materia y romper, eso sería radiación, romper lo que son la estructura, en este caso los genes, de las moléculas, la disuelven, ¿no? Y eso se llaman aductos de ADN, son mutaciones, ¿no? A modo de que dependiendo de la exposición que tú tengas a la radiación, es lo que va a provocar en tu organismo. El cuerpo es muy inteligente, ¿eh? El cuerpo es diseñado a la perfección, nomás que nosotros le hemos hecho tanta cochinera a lo largo de la historia por no conocerlo, que tiene sus propios mecanismos para volver a unirlo. Imaginen que el ADN pues estaba roto, ¿no? Se rompió y tiene unas proteínas que se llaman enzimas, ¿no? Que es específicamente DNA polimerasa, que vuelve a unir estos, estos pedazos, ¿no? Los vuelve a unir porque dice, este vato se metió en la radiación y los vuelve a unir, ¿no? Pero a una tasa lenta. Si tú estás rompiendo más los enlaces de lo que lo puedes generar, ahí valiste, ¿no? Y la otra es de que por esa misma unión, tú tienes, ¿cómo decirlo? Probabilidad de error. Se puede equivocar por azar, pues. Y a lo mejor pega otro compuesto que venía aquí, que es dañino, ¿no? Un contaminante porque te gusta comer mucho carne, porque te gusta meterte quién sabe qué tantas cosas, y se logra incrustar otra cosa en el DNA, ¿no? Entonces este DNA ya mutó, se replica y te da cáncer. Eso es básicamente lo que pasa por el hecho de que nosotros tenemos exposición a este tipo de radiación. Todo depende del tiempo de exposición y de la energía de la que tú estás recibiendo, ¿no? Por eso, cuando tú tienes rayos X, generalmente te descansan, no te pueden hacer muchas veces, eh, te pueden hacer seguido las radiaciones, ¿no? Y también un radiólogo no puede estar expuesto tanto a la radiación, porque rebota. Ionización, la radiación ionizante es la que rompe estructuras, así es, rompe estructuras, rompe moléculas, rompe todo. Por eso se le conoce como radiación ionizante. Y la no ionizante es la que conocemos normalmente. Es la que voy a hablar ahorita. Tenemos, esto se llama espectro electromagnético, que es la luz y todo tipo de radiación que nosotros conocemos. Generalmente nosotros nada más logramos percibir lo que sería el rango visible, que es esto, los colores. Nuestros ojos nada más son capaces de observar esto. Todo lo demás Todo lo demás, nuestros ojos no es capaz de observarlos. Por eso nosotros lo conocemos como el rango visible del espectro electromagnético. El espectro electromagnético es todo lo que es la radiación y ondas, ¿no? Para que lo vean así. Y tienen tamaño. Por ejemplo, el radio tiene un tamaño de 10 a la 3 metros, ¿no? O sea, póngale tres ceros aquí, 1000 metros, más o menos, una estación. Ahí ven el tamaño de edificios, por ejemplo. Los humanos serían del tamaño de las microondas, por eso las microondas son seguras. No, no pasa nada que tengan microondas en su casa. Las mariposas, ya vamos al infrarrojo, una punta de una aguja, y luego ya vamos en el visible. Estamos viendo microorganismos, ultravioleta. Ya aquí en el ultravioleta, en este rango del visible para acá, empieza la radiación ionizante. Todo lo que es para acá, ¿no? Ultravioleta, rayos X, y aquí en los rayos X, entre los rayos gamma, está el alfa beta, ¿no? Y los rayos de neutrones. Entonces, nada más esa es una explicación para entender poquito del espectro electromagnético. No es competencia de su curso, pero me gusta enseñarlo porque siempre me preguntan de qué onda con la luz, qué onda con la energía, etcétera, ¿no? Esto viene, no, como les digo, no es competencia de su curso, ¿no? Pero si habláramos de la historia de cómo se descubre, pues el pionero fue Pauling, y luego llegó Einstein, etcétera, ¿no? Que ellos fueron los que dedujeron muchísimo, ¿no? Luego Planck, antes de Einstein. De hecho, pues Einstein le reconoce, ¿no? Mucho a Planck y usa su constante para definir lo que es la velocidad de la luz, ¿no? La clásica ecuación E es igual a mc al cuadrado.
Sí la han visto, ¿no? Se usa mucho cuando quieres hablar de ciencia y pones un meme, ¿no? Y le pones este. Es de Einstein, ¿no? Entonces, él explica muchísimo de la teoría de la relatividad, etcétera, ¿no? Los rayos alfa, se pueden usar para muchas cosas, Chaila. Para muchas cosas los rayos alfa, pero en general, nada más estoy describiendo cómo se emiten. La emisión de los rayos alfa son por protones, en general se conoce como protones. Los rayos alfa están cargados positivamente, tienen carga. Los rayos beta están cargados negativamente, aunque pueda haber rayos beta positivos y después se le adjudica el descubrimiento del positrón, que es un electrón con carga positiva. Y también hay protones negativos, ¿no? Que sería un antiprotón con respecto a la antimateria, ¿no? Pero tienen aplicaciones médicas, tienen aplicaciones más que otra cosa para interactuar con la materia en investigación. Por ejemplo, hay equipos de investigación muy sofisticados que usan este tipo de rayos, un microscopio electrónico de barrido, un cromatógrafo de gases, lo que son los equipos de valoración en ultrasonido, pero ya a nivel de investigación, ¿no? Yo no hablo del equipo médico. Y en equipo médico no se usa tanto esta radiación, nada más los equipos prototipos que se usan para terapias de cáncer. Hay algunos que usan este tipo de radiación. Y los rayos X, pues ya lo saben ustedes, para hacer imágenes del cuerpo. Y también los rayos de neutrones en teoría se utilizan para algunos tratamientos contra el cáncer y tumores, ¿no? Pero son de esos tratamientos que también tienen un efecto negativo, ¿de acuerdo? Bueno, ya eso es todo lo que quería hablar de la radiación. Ya hablamos poquito, ya hablamos bastante, diría yo, y tiene muchísimas aplicaciones la radiación. No es competencia del curso hablar más. Solamente les quería dar esta introducción para hablar ahora sí de los descubrimientos de lo que es el electrón, el protón y el neutrón. El electrón, poquito después de que Marie Curie desarrollara todo esto, y creo que simultáneamente está investigando, agarra la investigación y descubre que puede usarlo para identificar lo que hay detrás del átomo, porque puede interactuar con la materia a un nivel más pequeño de lo que nosotros podemos ver. Entonces, lo que aquí en este caso, J. J. Thomson diseñó fue un experimento, y voy a quitar aquí mi cara, fue un experimento en donde usó rayos catódicos. Son rayos catódicos, usó partículas alfa, por eso se llaman rayos catódicos. Y aquí lo que hizo fue meter dos metales eh, en un espacio vacío. Y si tú pones un voltaje lo suficientemente alto en cada uno de los polos, se va a formar un arco, ¿no? Un arco así va a salir. Visiblemente vamos a ver el arco de electricidad. Y si nosotros pusiéramos un imán, miraríamos cómo el arco tiene una inclinación hacia el polo opuesto. Entonces, por ejemplo, aquí pone el negativo y se va para abajo. Perdón, aquí pone el positivo y se va para abajo. Y aquí pone el negativo y se va para arriba. De modo que con muchos experimentos logra demostrar que hay una partícula encargada de la energía eléctrica, una partícula subatómica, que tiene carga, no sabía cuál, no sabía si era positiva o negativa, pero existían. Y hace todas sus publicaciones. Y un poquito después del premio Nobel de Marie Curie, unos 3 años después, 3, 4 años, le dan su premio Nobel por descubrir el electrón, ¿no? Y después llega Millikan. Millikan propone otro experimento un poquito diferente a este para determinar lo que es la masa del electrón y determina la masa y la carga, determinando pues la carga negativa. Se tenía entonces la idea de lo que de que existía un electrón y que era fundamentalmente el encargado de la energía eléctrica. Después vino la incógnita, ¿no? J. J. Thomson propuso un modelo en cuestión del átomo, ¿no? Y decía, bueno, si tiene electrones, en el átomo, ¿no? Fundamentalmente que decíamos que debe ser neutro, porque si yo agarro un material, el material no tiene carga, al menos que sea un imán. Todavía no se explicaba muy bien lo del imán. Un poquito después viene a explicar por qué un imán tiene la propiedad magnética, pero no se explicaban muy bien por qué la mayoría no tenía. Entonces deberían ser neutros los electrones. Aislaban un material lo más puro posible, miraban si se interactuaba con un campo eléctrico, un campo magnético y nada.
Entonces la suposición era de que la mayoría de la materia era fundamentalmente neutra. Entonces él propone un modelo atómico en donde si están los electrones por todos lados del átomo, debería haber cargas positivas alrededor de ellos que contrarrestan las cargas negativas. Sin embargo, no tenía muy bien la idea, ¿no? Él decía que había como dispersas, como nube. Más o menos, pero se equivocó, eran al revés. Entonces llega Rutherford y hace su modelo, ¿no? Y ellos comprueban la existencia del protón. ¿Cómo lo hacen? Bueno, voy a quitar atrás mi cara. ¿Cómo lo hacen? Aquí meten partículas alfa a una lámina de oro. Entonces decían que cuando chocaran con un protón, que era la hipótesis, ¿no? Que existía una partícula con carga positiva. Cuando chocaran con una partícula de carga positiva, iban a rebotar por repulsión de cargas, que sería lo que tenemos en esta imagen, ¿no? Aquí se desvía un poco el ángulo porque va cerca de la carga positiva y acá cuando choca directamente, ¡pum!, bota para atrás. Entonces Rutherford propone un modelo atómico en donde dice, no, las cargas positivas están en el centro del átomo, porque gracias fíjense, gracias a la investigación de Marie Curie, o sea, todo es gracias a ella, se pudo determinar gracias al efecto reactivo. Se metió pues un elemento reactivo que emitía partículas alfa en un bloque de plomo para no irradiar alrededor, ¿no? Nada más una boquilla y aquí había una pantalla de detección. Entonces detectaban la desviación del ángulo y hicieron una correlación ahí para poder modelar un poquito la imagen. A grado de que entendieron que en el centro del átomo era donde estaban las cargas positivas. Interesante, ¿no? Le dan premio Nobel por descubrir el protón. De todos modos quedó una incógnita. Y la incógnita más cuestionable y llevó tiempo, ¿no?, deducir, fue el neutrón. Porque ya se conocía que había una carga positiva y una carga negativa. Ah, por cierto, el protón tiene una masa mucho mayor al, a lo que es un punto. No sé qué es el punto. A lo mejor es una grosería, ¿no? No, no es cierto. Por ejemplo, el protón tiene una carga mucho mayor a lo que es el electrón. Si nos vamos un poquito para atrás, el electrón tiene masa a la -28 y el protón tiene masa a la -24. Entonces aquí se le adjudicó que la masa de la sustancia era por medio del protón. Sin embargo, cuando estudian un poquito las masas y ahí al mismo tiempo, gracias a esta investigación, se empiezan a calcular las masas de los elementos que conocemos, llegó la duda. ¿Por qué entonces el helio pesaba 4 veces más que el hidrógeno? Ya ahorita sabemos nosotros que el hidrógeno tiene un protón y un electrón. Y el helio debería tener 2 protones y 2 electrones. Sin embargo, pesa 4 veces más que el hidrógeno. Entonces decían, ¿qué rollo? Pues, o sea, no tiene sentido. Y si siguieran la tabla periódica, miraban una continuidad en la conservación de la masa. Entonces decían, algo falta. Y llega la hipótesis de que existe una tercera partícula subatómica. Y llega Chadwick. En su hipótesis fue en el 32. Fue en el 32. Y hasta el 35 le dieron su premio Nobel. Y él empieza a irradiar partículas de berilio. Es muy similar al experimento al que hizo este, el anterior. Pero aquí lo interesante fue cómo la hipótesis tenía que ser con una radiación neutra. Porque ya no había cambio de las cargas de las partículas subatómicas, que ya se conocía que el electrón y el protón tenían cargas iguales, pero de diferente dirección, diferente polaridad. Y aquí la intención era encontrar entonces con una radiación que no tuviera carga, cómo interactuaba el protón y el neutrón. Es lo mismo, ¿no? Entonces se mete una lámina de berilio y empiezas a radiarlas con partículas alfa, pero cuando notó que estaba soltando radiación gamma, ahí fue cuando dijo, entonces está desprendiendo una partícula que no se conoce. Y la radiación gamma, o sea, rayos de neutrones básicamente, empezó a notar cómo no tenía carga. Y ella la llamó neutrón, la partícula subatómica. ¿Por qué? Porque era la partícula subatómica que no tenía carga. De modo que si vemos ahora en la actualidad, tenemos estos datos, ¿no? El electrón con su masa, que es muy menor a la masa del protón y el neutrón.
y la carga del electrón y el protón es igual, nada más signo opuesto, y el neutrón no tiene carga, ¿no? Aquí hay una pequeña diferencia, el neutrón es poco, casi nada más pesado que el protón, pero generalmente esto se le adjudica al tipo de experimento, ¿no? Que hace la medición. El error, las repeticiones, etcétera, es un margen considerable. Y el electrón, pues tiene básicamente nula masa, ¿no? Si ustedes suman esto con esto, van a notar que ni siquiera el número cambia. Si saben usar notación científica, hagan el experimento, ¿no? Y súmenlo. Van a ver que al electrón se le adjudica o se le reconoce como la parte del átomo que no tiene masa, porque su masa es despreciable comparada con la masa del protón y el neutrón. Entonces ya llega un modelo atómico más completo, ¿no? El que propone Chadwick, en decir que en el núcleo atómico, aparte del protón, existe el neutrón. Y alrededor de ellos están los electrones. Y hasta el día de hoy, pues es lo que hemos venido usando. Un modelo atómico más completo que involucra las partículas subatómicas que tienen carga y las que no tienen carga. Siguen jugando StarCraft. Bueno, cada quien, ¿no? Voy a ver si no está en la clase jugando StarCraft. ¿Cómo se llama? Quién sabe, ¿no? En el disco tienen otro nombre. Bueno, entonces con esa parte termina y concluimos lo que es el modelo atómico. Y usamos ya esa parte. La química nada más se encarga de estudiar el protón, el electrón y el neutrón. Entonces, en base a eso ya nosotros podemos. No aumentó, así es, Jorge. Como les digo, generalmente se desprecia la masa del electrón porque es tan baja que no es significativo comparado con el protón y el neutrón. Entonces vamos a hablar de algunas características que tienen ahora ya definiendo estas tres partículas subatómicas, el número atómico, la masa atómica y que son los isótopos. El número atómico sería, y estos son conceptos, ¿no? Yo sí les sugiero que se los aprendan o los apunten. El número atómico es el número de protones en el núcleo de cada átomo de un elemento. Entonces, dijimos que el hidrógeno tiene un protón, y el helio tiene dos protones. Entonces, el número atómico respectivamente sería 1 y 2. Ahora, ¿por qué entonces? No respondí la pregunta, ¿verdad? Déjame voy un poquito antes. ¿Por qué entonces el helio pesa 4 veces más que el hidrógeno? ¿Sí saben la respuesta? ¿No? Fíjense, el hidrógeno tiene número atómico de 1, acabo de dar la definición de número atómico, y el helio tiene número atómico 2. Entonces nos falta otro, ¿no? Número de masa. Ese número total de neutrones y protones presentes en el núcleo de un elemento. El número de masa del hidrógeno es 1.00798 y el número de masa del helio es 4.0026. ¿Lo ven? Número atómico, número de protones. Número de masa, número de protones y neutrones. Ahora, por naturaleza, si tiene 2 aquí, debe de tener 2 protones y este tiene un protón. Es lo que dice Milian. El hidrógeno no tiene neutrones. Cosa más mística que nada tiene respuesta, ¿no? ¿Por qué el hidrógeno no tiene neutrones? El hidrógeno, su estructura atómica, es algo que les deben de enseñar. El hidrógeno es un protón, bueno, lo voy a poner en azul. Es un protón y un electrón en el orbital, ¿no? Eso es un átomo de hidrógeno. Qué interesante, ¿no? No lo habían pensado. Yo no tengo respuesta del por qué el hidrógeno no tiene neutrones si todos los demás elementos en la naturaleza tienen neutrones. Ahora, sí existe un hidrógeno con neutrón. Un hidrógeno con neutrón se llama deuterio.
se llama deuterio. El deuterio es un isótopo que tienen del hidrógeno. Son átomos que tienen el mismo número atómico, pero diferentes números de masa. En este caso,